Amén. El propósito de Dios no dejará de cumplirse. Por eso los invito a buscar en la Biblia Salmos 138, 8. Y cuando lo tengan, se levantan para reverenciar la palabra y reaccionan con la señal de costumbre. Amén. Ok, leemos bajo la bendición y dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Salmos 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí y en ustedes. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra en tus manos. Amén. ¿Quién es la obra en la mano del Señor? Amén. Gloria a Dios. Ok, Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. No se me siente, vamos a reverenciar la palabra, ¿vale? ¿Estás cansado? Ya se van a sentar ahí, como dice el pastor, 3 horas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Señor. Sé tú, Señor, haciendo la rema, Señor, en cada uno, Señor, de los que aquí están, Padre amado. Sé tú, Señor, glorificándote de una manera especial en cada uno de ellos, Padre Santo, de todos los que aquí estamos, Padre amado. Sé tú, Señor, tocando corazones, Señor, y haciendo, Señor, que esa palabra cale en cada uno de nosotros, Padre amado, Señor. Coloca, Señor, en mí, Señor, la gracia, Padre Santo, para llevar tu palabra, Señor. Coloca en mí la palabra que tú quieres llevar a cada uno de mis hermanos, Padre amado. Sé tú, Señor, utilizándome, Señor, como herramienta, Padre amado, para que sea de utilidad para ti y edificación para tu iglesia, Señor. Pasa, Señor, un carbón encendido por mi boca, Padre amado, para que toda la palabra que salga sea de edificación, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de los que aquí están, Señor, y los coloco en tus manos, Señor. Bendito sea, Señor. Para ti es toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Ok. Hermanos, qué hermoso es saber y lograr entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito en los caminos del Señor. Amén. Es hermoso saberlo porque no tenemos un lugar fijo a donde ir. Ahorita nuestro camino fijo para seguir es el de Cristo, no hay más nadie. Mientras entendemos y mientras sabemos, o el Señor nos hace saber cuál es nuestro propósito en su camino. Amén. Entonces, ¿qué significa propósito? Propósito es la intención final de un trabajo que realizamos. Amén. En el caso de nosotros, de lo que estamos aquí hablando, es el sentir, es el deseo que tuvo el Señor cuando nos creó a cada uno de nosotros. Amén. Ese es el propósito. Lo que Él desea, es lo que Él siente, la finalidad que Él persigue cuando nos creó a cada uno de nosotros. Ese es nuestro propósito. Nosotros no fuimos creados en vano. Dios nos creó con un propósito. Dios cuando nos dio vida, dijo, fulano, fulana, le doy vida, pero con el propósito tal. Amén. Este hermoso salmo lo escribe David. David escribe este salmo en medio de muchas tribulaciones. Él lo escribe cuando estaba ascendiendo pues a su trono, cuando tenía tribulaciones, como por ejemplo cuando los filisteos estaban persiguiendo, o sea, le querían quitar su reino. Aparte de todos los problemas que tenía internamente, tenía dificultades. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dificultades? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos dificultades? ¿A dónde nos dirigimos cuando tenemos dificultades? Alguien que me diga. A Cristo, ¿verdad? A Dios. Bueno, eso fue lo que hizo
y por eso él escribía ese salmo, porque él lo escribió con la convicción, con la fe de que él creía en que el Señor lo iba a ayudar a salir de todas esas dificultades que él tenía, lo iba a llevar a donde el Señor quería. Él sabía que su vida no se acababa en esos problemas, en esas tribulaciones. Él sabía que el Señor lo iba a llevar a lograr ese propósito. Por eso es que clama y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo dice con convicción porque él sabe y entiende que Jehová no lo ha dejado, no lo ha abandonado. Él se metió en una oración ferviente, en un clamor ferviente con el Señor para que él escuchara la oración. Porque el Señor escucha las oraciones. Amén. El Señor escucha todo lo que nosotros le hablamos, le oramos, pensamos. El Señor también ve nuestras dudas. El Señor también ve nuestras aflicciones. El Señor no está lejos de nosotros. El Señor está cerca y Él escucha cada clamor. Y eso fue lo que pasó con David. David se aferró al Señor porque estaba creyendo que Él contestaba las oraciones, que Él renovaba sus fuerzas. David tenía la plena confianza del propósito que Dios tenía en él y de su infinito amor por él. Dios sabía que Dios lo amaba. Dios sabía que él había llegado ahí y que había pasado por tantas tribulaciones porque se tenía que cumplir un propósito grande en él. Amén. Cuando David dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, lo hacía porque para él había un propósito. Y él sabía que para cada uno había un propósito. Y para cada uno de los que aquí estamos, hay un propósito. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Gloria a Dios. El Señor es fiel. El Señor en su fidelidad permite que pasemos por diferentes tribulaciones para que ese propósito se cumpla. Porque cada vez que sentimos que Él nos ha abandonado, que Él no nos escucha, Él viene de nuevo y te dice, ya va, espérate, yo estoy aquí. Amén. ¿A cuántos el Señor no los ha levantado de sus aflicciones? Amén. ¿Verdad que sí? El Señor nos levanta de las aflicciones. Cuando menos pensamos, el Señor te habla de una u otra manera. Hay veces que, se lo digo como testimonio, hay veces que no me siento a leer la palabra, porque bueno, a veces uno tiene situaciones y viene el Señor y te saca cualquier cosa y te habla. Y él sí, yo digo, wow, Señor, tú eres tremendo, porque así yo no lo busque, Él me busca. Y así lo busca todos ustedes. El Espíritu Santo redarguye para que ustedes sepan y entiendan, sepamos y entendamos que Él está ahí. De acuerdo a esto, bueno, quería resaltarle 3 puntos que me parecen importantes para enfocar este tema. Para que nuestro propósito se pueda cumplir, primero tenemos que creerle a Dios. Primero tenemos que tener esa fe ferviente, esa convicción de que lo que ahorita no estamos viendo va a suceder. ¿Sí? Es por ello que uno de los primeros puntos que quería colocarles es saber pedir. Amén. Muchas veces tenemos oraciones constantes, creemos que Dios no nos está escuchando porque todos los días oramos por lo mismo, pero Dios no responde. No hay una respuesta positiva según nosotros. Según nosotros, bueno, no tenemos una respuesta positiva. Pero sencillamente hay 2 motivos. 1, no sabemos pedir. Y 2, no es la voluntad de Dios. Amén. Si buscamos en
Si buscamos en Santiago 4:3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Debemos recordar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y por más que tú ores y tengas fe y muchas otras cosas, si no es la voluntad del Señor, si no es propósito del Señor, esa oración, según usted, no va a ser respondida. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Y hasta el mismo Jesús. Busquemos en Mateo 7:7. 7:8. Busquemos en Mateo. Si lo puedes leer, a decir más. ¿No tiene Biblia? Ay, hermano. ¿Quién lo puede leer? Mateo 7:7-8. Ajá, hermano. Léalo, por favor. En el del Padre y el Espíritu Santo. Amén. Pedid os dará, buscad y hallaréis, llamad y te abrirán, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Gloria a Dios. Él está dando una promesa, Él nos está dando una promesa allí, de que si pedimos, Él nos va a dar. Pero Él no nos va a negar nada. Él no nos va a negar nada, es verdad. Porque que el padre a un hijo le pide pan y le da piedra. Amén. Él no nos va a negar nada. Pero Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos, siempre y cuando esté bajo la voluntad y propósito de Él. Amén. Si esa oración que usted tiene ahí no es respondida, es porque sencillamente esa oración no es la que usted necesita entregarle al Señor. No es lo que usted necesita, lo que usted le está pidiendo en ese momento al Señor. Entonces, a veces nos cuesta entender eso. A veces nos cuesta entender por qué el Señor no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo. A veces nos cuesta entender que nosotros queremos irnos de viaje, no sé, para Margarita, y el Señor, usted no va para Margarita. Y nosotros queremos ir para Margarita. A veces nos cuesta entender eso. Pero cuando oramos al Señor y entendemos que es la voluntad de la que se tiene que hacer, nosotros logramos esperar en el Señor y entender que lo que el Señor quiere es mayor que lo que nosotros estamos pidiendo. Amén. Ok. El segundo punto que le quería resaltar es orar constantemente. A medida que nosotros oramos, a medida que nos metemos en la presencia del Señor, a medida que buscamos más de Él, de su presencia, de su amor, ¿sabes? El Señor nos va dando eso, nos va llenando de su amor, nos va llenando de su paz, de su gozo, de su consuelo, de todo lo que Él nos fortalece, Él nos ayuda a entender situaciones difíciles, Él nos ayuda a salir de esas situaciones difíciles, pero eso lo logramos orando constantemente. Dice la palabra orar sin cesar. Y oramos porque no estamos viendo un milagro, no estamos viendo un sueño realizado, pero estamos orando porque estamos orando con esa convicción, con ese anhelo de que el Señor va a responder cada oración. Y si oramos con ese anhelo, el Señor
propósito en nosotros. Amén. Recuerda que el orar también nos ayuda a mantener esa relación, después nos ayuda a pasar a una comunión, después nos ayuda a pasar a una intimidad con el Señor. Porque la oración y ese trato con el Señor es un proceso también. Primero empezamos con una relación, después empezamos con una comunión, después llegamos a una intimidad tal que el Señor apenas tú oras, el Señor te responde, el Señor sabe dónde guiarte, el Señor sabe a dónde llegar, pero nosotros tenemos que cultivar pasar por esas tres etapas, porque no podemos pretender que el Señor nos responda algo y nosotros ni siquiera le hablamos. Amén. No olvidemos que Dios no es que deje de contestar la oración. El Dios sí la va a contestar. Él sí la va a contestar. Pero en su tiempo perfecto, que es el de Él. Él sabe cuándo Él va a hacer esa obra en cada uno de nosotros. Ahorita y esto no estaba aquí, cuando el hermano Mateo pidió orar por las personas que, gloria a Dios, cuando las personas que están apartadas, yo dije, wow, Señor, es tremendo, porque yo vine a hablarles hoy del propósito de Dios, y el propósito de Dios en esas personas se va a cumplir, aún en contra de ellos mismos. El Señor sabe, el Señor no los ha abandonado, el Señor los tiene ahí, el Señor los tiene ahí. Solo Él sabe cuál es el proceso que ellos van a tener, si es un proceso fuerte, si es un proceso suave. Solo el Señor sabe cuál es el proceso que ellos van a tener que pasar para volver a llegar a sus caminos. Pero de que se cumple el propósito de cada uno de ellos, se cumple. Porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Amén. El tercer punto es, si el propósito es de Dios, se cumple. Amén. ¿Quién no se ha sentido perdido en los caminos del Señor? Bueno, gloria a Dios que ustedes no, por lo menos yo sí a veces me he sentido perdida, me he sentido confundida, me he sentido sin un rumbo. Pero yo le sigo creyendo al Señor. Yo sigo creyendo que el Señor va a hacer algo grande en mí y en mi familia. Yo sigo creyendo que el Señor va a hacer algo grande en cada una de las personas por las cuales oramos para que lleguen a los caminos. Que el Señor va a hacer algo grande en este país, en nuestra familia, en nuestra tierra. Que a pesar de que todo está adverso, el Señor va a orar, porque dice la palabra que a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. A veces creemos que estamos atrasados, porque a veces no vemos la evolución como la tiene cualquier otro hermano, o a veces nos distraemos en situaciones que no nos edifican. A veces estamos en la iglesia y no estamos. A veces estamos aquí en la iglesia y no estamos ahí sentados, pero no estamos. Amén. Nos estamos preocupando por esto, por lo otro, o estamos perdidos en nuestros pensamientos, o venimos para que digan, no, yo voy para la iglesia, pero no estamos aquí. El Señor quiere que nos metamos más ahí, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a andar, porque el propósito que Él tiene para nosotros no es cualquier cosa. Y eso es como cuando uno hace una carrera universitaria. Cuando uno hace una carrera universitaria, uno tiene que pasar por diferentes materias, por diferentes profesores, por el que te cae mal, el que no te cae mal, el compañero, hiciste, no hiciste, tuviste que trasnochar. Todo eso hay que hacerlo cuando uno hace una carrera universitaria, ¿verdad? O cuando estudias en el liceo. Todo eso hay que hacerlo.
como decía el hermano Mateo también en su oración, a veces, que es un propósito también, surgen los misioneros. Nadie quiere ser misionero, nadie quiere. Y él hablaba de fortalecimiento del estómago. Y decía, wow, Señor, qué tremendo eres tú. Muy pocas personas lo saben, pero algunos lo conocen. Yo soy muy delicada del estómago, delicada. Y yo le decía al Señor, wow, Señor, lloraba en estos días y le decía al Señor, wow, Señor, yo no puedo ser misionera, porque a mí me mandan por ahí a cualquier cosa ese y yo con ese estómago así, ¿qué voy a hacer? Todo el tiempo voy a andar angustiado, todo el tiempo. Y cuando él oyó orar por eso, yo dije, hermoso Señor, pero tú eres tremendo. Tú eres tremendo. El Señor hace como quiere, hermano. Y vuelvo y le repito, como lo acabo de decir en el punto, el propósito de Dios se cumple porque Él así lo quiere. Y ante todo, parezca cuesta arriba, es nuestro Señor preparándonos para grandes cosas. No vamos a entender nunca. Yo creo que va a venir Cristo, o nos vamos a ir a dormir mientras viene Cristo. Algo va a pasar. Pero nunca vamos a entender lo que el Señor quiere con nosotros al 100%. Alguien aquí que levante la mano y me diga, no, yo sé lo que el Señor quiere y ya yo sé lo que voy a hacer y ya yo estoy clara. El Señor, alguien valiente que levante la mano y me diga que eso es así. Nadie. Sí, sabemos algunas cosas y entendemos y vamos ahí trabajando en lo que los pastores también les colocan, porque el Señor, los pastores están para guiarnos y el Señor le coloca a los pastores, mira, este muchacho no puede servir para él, entonces ya uno va a ir trabajando en esa área y uno va trabajando, va adecuándose pues, pero nunca vamos a saber lo que el Señor quiere con nosotros al 100%, pero debemos ser obedientes, debemos ser constantes, debemos ser persistentes, debemos tener una vida devocional para que el Señor pueda hablar en cada uno de nosotros. Dejar el viejo hombre no es fácil, se lo digo yo, no es fácil dejar el viejo hombre, pero tenemos que hacerlo, no decirle al Señor, venme aquí y al día siguiente, no, yo no voy a hacer nada, no, tenemos que ser fervientes con el Señor, tenemos que darle a entender al Señor que sí, que estás dispuesto. Yo sé que hay días que no se puede, hay días que hay situaciones, pero seamos fieles. Tratemos de ser fieles al Señor, así como Él nos es fiel a nosotros, a pesar de que nosotros le fallamos. Porque todos los días le fallamos al Señor. Amén. Perdón, todos los días le fallamos al Señor, pero Él es fiel. Él nunca nos falla. Él está siempre a nuestra diestra para levantarnos de la mano cada vez que nosotros caigamos. Él nos ha creado con ese propósito, Él nos ha llamado con un propósito, Él nos tiene aquí con un propósito. Y a mí me gustaría, no sé ustedes, pero a mí me gustaría que el Señor, a pesar de que ya Él me llamó, porque yo estoy aquí porque Él ya me llamó, me gustaría ser escogida. Amén. Me gustaría ser escogida, me gustaría que cuando Él venga yo me vaya con Él, que me gustaría agradarle a Él, me gustaría es alimentarme más de Él y no de lo que a veces vemos, no de lo que a veces escuchamos, porque es fuerte. Y donde yo estoy es más fuerte aún, porque uno ve, escucha, tiene que aguantar tantas cosas. Pero si el Señor me tiene ahí, es por algo. Y yo le creo al Señor. Yo creo que el Señor está orando en cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor está haciendo en cada
cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor está haciendo germinar esa semilla en cada uno de nosotros. Yo lo creo. Yo creo que el Señor está haciendo y que su amor y su misericordia Él la demuestra cada día y que nunca Él nos va a abandonar a pesar de que nosotros lo abandonemos a Él. Amén. Le voy a regalar unos versículos de la Biblia que me gustaron y me gustaría que algunos lo leyeran, aparte del hermano Gregorio. No sé si alguien más trajo Biblia. Me gustaría que leyeran en Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Alguien lo tiene? 8:28. Amén. Dígame, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Eso es, hermano. ¿Qué cree usted que el Señor nos quiere decir con esa palabra? Hermano, ¿qué cree usted que el Señor nos quiere decir con esa palabra? Vamos a tener nuestros propósitos, porque si no obedecemos, no van a tener propósitos. Así es. A veces nos sentimos atribulados, contristados, molestos, porque todos esos sentimientos pasan por nosotros. Nos sentimos que nos faltan muchísimas cosas, pero tenemos que entender que todas esas cosas nos ayudan a bien. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo Dios aquí en su palabra. O sea que a pesar de lo que el Señor nos está queriendo decir ahí, que a pesar de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, todas esas cosas nos van a ayudar a bien conforme al propósito y llamado de cada uno de nosotros. Amén. Ajá. Leamos en Romanos 9:11. Romanos 9:11. Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Gloria a Dios. Ajá, hermano, usted también, ¿qué me opina de ese versículo? Ahí apenas empieza el texto, dice, aún no había nacido. O sea que antes de que el Señor nos formara en el vientre de nuestras madres, ya nosotros teníamos un propósito en Cristo. Amén. Esa niña que está por nacer, que le pedimos al Señor que nazcan con bien las dos, esa niña ya tiene un propósito. Esa niña ya tiene un propósito grande en Cristo. Solo que el Señor le colocó a esos dos padres para que le empiecen a guiar. El Señor nos colocó a nuestros padres, me colocó a nuestros pastores. El Señor sabe lo que hace. Porque sabe, hermano, Dios no es un Dios de improvisaciones, Dios no es un Dios de casualidades, Dios no es un hijo de hombre para mentir. Dios no es un Dios que da promesas y no las cumple. Dios es un Dios real, Dios es un Dios grande, que cumple promesas, que hace milagros, que cumple su palabra. Dios es ese Dios, el Dios que no
propósito que el Señor tiene, que ni siquiera entienden la palabra que a veces escuchan. El Señor tiene un propósito con cada uno de ellos. Por eso tenemos que seguir orando por ellos, seguimos orando uno por los otros, para que el propósito de cada uno de ellos, en especial de los jóvenes, se cumpla. Amén. Bueno, hermano, hasta aquí me acompañó Dios. Sigamos con